En el capítulo anterior, después de ser abandonado por Eris, Rudy viaja al norte a buscar a su madre. Ahí, conoce un nuevo grupo de aventureros del cual destaca una rubia que odia a nuestro prota, pero se enamora luego de ser salvada por el niño. Tras intentar empezar de nuevo, Rudy quiere hacer el delicioso con la rubia, pero se da cuenta que su amiguito no se mueve y se deprime aún más. Después de querer irse con San Milis, su nuevo amigo el Sol de Bashiran se lo lleva de aventuras y en su camino se topa con una elfa ganosa que lo acompaña. Después de un tiempo conviviendo con el Fota, le llega una carta de la Universidad de Magie y parte para curar su disfunción. En la universidad conoce un elfo femboy y cree que le gusta la macana, pero se da cuenta que es mujer. Al conocer que la verdadera identidad del elfo es su amiga de la infancia Sylphie, este cura su enfermedad y deciden casarse. Ahora sí, continuando donde lo dejamos, después de ver que Rudy le sigue rezando a su diosa, este se dirige a su salón donde sus compañeros notan que se ve con más confianza que antes, por lo que Rudy les comenta que por fin curó su enfermedad, aunque claro, no les dice de qué enfermedad se trataba. El caso es que después de hablar incluso un poco del amor con Hanahoshi, se comienza a preguntar qué es lo que hace falta en este mundo para casarse, por lo que le pregunta al siempre devoto Cliff. El chico entonces le informa de lo primordial que es tener una casa antes que nada, así que Rudy se pone manos a la obra para comprarla, no sin antes saber que el mismo Cliff, aunque aún no puede ofrecer ceremonia, sí que puede darle su bendición. Así, Rudy mira las casas disponibles de la zona a la vez que piensa en qué tipo de hogar será mejor para ambos, y considerando las futuras visitas, y después de dar la vuelta a varias páginas se encuentra la indicada. Una casona que más bien parece mansión ubicada cerca de la universidad y que está en oferta ya que se dice que está embrujada, por lo que primero decide ir a investigar al lado de Sanova y Cliff. En cuanto entran, se dedican por el resto del día a buscar espíritus chocarreros por todas las habitaciones, pero no terminan encontrando nada extraño, por lo que deciden esperar a la noche seguros de que cuando no hay sol es cuando sale lo que sea que haya ahí. Y mientras esperan, Rudy dice emocionado que una vez lo limpien se va a casar, por lo que mostrando su cada vez más creciente amistad con Sanova y Cliff, dicen que esperan sus invitaciones. Ahora sí, por la noche, notan extraños ruidos por lo que el trío sale a buscar el origen pero no lo encuentran, aunque esto no dura mucho, ya que al estar regresando a la habitación principal, Rudy nota que al más estilo japonés, algo los observa, y la criatura sin perder el tiempo sale directo a atacarlos. Al instante Rudy lanza un grito que hace que Sanova se interponga entre Rudy y el espectro, que por cierto, al ser un bendecido los ataques del ente no le hacen daño. Bueno, el punto es que después de que Cliff salga huyendo al ver que su exorcismo no funcionó y Rudy se prepare para eliminarlo, Sanova nota algo extraño, por lo que regresan al cuarto para examinar al fantasma, y ya en calma, notan que no se trata de un ente maligno, sino de una muñeca o maniquí que funcionaba por sí solo, un autómata vaya. Al instante, Sanova y Rudy se emocionan pero son clamados por Cliff, por lo que deciden salir otra vez para ver si hay más de estas, pero en su lugar se encuentra con una habitación secreta que parece contener el pedestal de la que se encontraron y un libro con información de la misma donde ven que parece tener pequeños círculos mágicos en su interior. Ahora ya de regreso a la universidad deciden llevarse la muñeca para investigarla ahí. Mientras caminan, Sanova le pide a Rudy que lo deje encargarse de la investigación, y después de dar unos convincentes argumentos, Rudy acepta. Ya por fin después de esto, Rudy lleva a una radiante Sylphie a su nuevo hogar que ya está completamente reformado y le enseña de pe a pa toda la casa. Y por último le enseña la que será su habitación. Ahí además hablan un poco de lo que les depara el destino y su deseo de permanecer juntos, terminando su día sonriendo en su nueva cama. Ahora, tocan los preparativos para su fiesta de unión, y mientras piensan a quiénes invitar y qué hacer, vemos que a Rudy le gustaría invitar a Paul, pero al estar muy lejos no será posible. Y por otro lado, Sylphie quiere que Lina Liz también sea partícipe, pues tiene algo que preguntarle. También, otro aspecto importante es la comida, por lo que la pareja decide ir de compras al mercado y ahí Rudy aprovecha para comprarse una nueva túnica. Y después de probarse varias de un diseño bastante moderno, se queda con una casi idéntica a la actual. Y algo interesante es que al dependiente preguntar por el nombre de Rudy, le hace un descuento por ser un Greyrat, ya que Luke ha sido bueno con él, mostrando una vez más cómo aún sin querer las castas son bastante importantes ahí. Y ya de vuelta en casa con todo lo necesario, deciden tomarse un baño y después de un simple te quiero, Rudy se prende y se lleva a Sylphie al cuarto. Ya en un día de descanso, finalmente los invitados llegan y comienza el banquete, aunque antes claro de unas palabras de Rudy, palabras que aunque en un inicio seguían siendo demasiado formales, al darse cuenta de que ahora está con gente que lo aprecia y no tiene que aparentar nada, se transforman en otras más ligeras. Entonces después de la agradable comida, todos comienzan a felicitar a los recién casados hasta que llega Cliff para oficializar de alguna manera su compromiso dándole su bendición. Y junto a él se encuentra Lina Liz, quien los felicita y al ver a Sylphie por algún motivo se pone sentimental y se le salen las lágrimas, por lo que Sylphie le hace la pregunta que tenía pendiente, cuestionando si la elfa es en realidad su abuela. Ante esta afirmación, Rudy ata cabos recordando el momento en el que Lina Liz le preguntó por su collar y se sorprende pero lo toma con calma, e incluso Liz le pide que no deje a Sylphie por su mala imagen, aunque claro, Rudy es consciente de su maldición y ni siquiera lo piensa. Entonces, después de que los invitados se comiencen a ir y Sylphie hable a solas con su abue, Ariel le pide a Rudy de manera sorpresiva que tenga un duelo con Luke, y nuestro prota se ve obligado a aceptar. Aunque sepamos que Rudy se especializa en la magia y no tenía tanta madera de espadachín, su nivel es tan decente que incluso le gana a Lucky dejándolo manco, aunque con magia es curado, pero eso sí, molesto por la derrota. Básicamente, el motivo de este duelo era para ver si Rudy tenía lo suficiente para defenderla, pues Ariel realmente aprecia a Sylphie, tanto así que hasta le confiesa que si no la valora lo suficiente ellos mismos vendrán para recuperarla, aunque claro,
Rudy dice que eso jamás pasará. Sí, cómo no. Ahora que ya también se va Ariel, Sylvie y Liz regresan y Rudy se entera de todo, resultando que aunque Lina Liz tuvo hijos, debido a su mala reputación decidió ocultar sus identidades y alejarse una vez estos fueran autosuficientes, por lo que efectivamente era la abuelita de la esposa de nuestro prota. Y además, Cliff al saber todo esto muestra ser un hombre sote jurando deshacer su maldición, mencionando que su deber es hacer feliz a la mujer que ama, terminando la noche con Rudy prometiendo también ayudar a curarla y todos felices y contentos. Ahora en otro día por la mañana, llega una carta especial de Paul. En ella, Rudy se entera que por fin el grupo se dirige a Begarit, pero al ser un entorno bastante hostil, su padre no quiere llevar a sus hermanas, por lo que después de afortunadamente encontrarse con un conocido de Rudy, manda a ambas a su nueva casa, por lo que el rubio se motiva, pues sabe que tiene que estar a la altura de la confianza que su padre le tiene. Después de ver que Rudy le comenta a Sylvie del futuro arribo de sus hermanitas e intenta enseñarle magia de interrupción y saber que la elfa no tendría problemas en buscar a una concubina en caso de no poder tener hijos, vemos cómo sigue avanzando el plan de Nanahoshi, ahora con un círculo mágico que llevaba un mes dibujando, aunque eso sí, con 12 años de investigación en el proceso. Tras imbuir poder mágico en él, de forma similar a un cortocircuito, el círculo se rompe y aunque en un inicio pareciera que Silent simplemente se decepcionó, vemos que en realidad explota la desesperación tras sentir que los 2 años de trabajo no sirvieron para nada, colapsando incluso, haciendo que primero Rudy al lado de Sanova la lleve a la enfermería y después a su casa. Entonces ya en calma, Sylvie le muestra a Rudy una daga que encontró entre la ropa de Nanahoshi y Rudy la guarda, aunque sabiendo que algo peor puede pasar, muestra sin querer una cara de absoluto terror que Sanova nota. Ya que Nanahoshi despierta, Rudy la nota en la total depre, lo que le recuerda a él mismo, por lo que decide reunir a sus compis para ayudarla con los círculos mágicos y recuerdan la muñeca que encontraron en la casa antes, pues esto les hace más o menos pensar cómo funcionan al saber que trabajaba de una manera similar, por lo que todos se ponen manos a la obra para mejorar el diseño principal y tras lograr un avance llevan a Nanahoshi a verlo. Instantáneamente al notarlo, a Silent le vuelven a brillar los ojos y se pone a dibujar, aunque a diferencia de antes, esta vez Cliff se acerca para ayudar y lo admite sin problemas, y tras completar un nuevo diseño, por fin este sí funciona, logrando invocar una botella de agua vacía y sin tapa, pero haciendo este su más grande avance hasta ahora, haciendo que hasta le agradezca a Rudy y, después de hacer una fiesta, por primera vez la vemos sonreír genuinamente. Ahora sí, después de estos eventos, finalmente llegan las hermanas de Rudy acompañadas de ni más ni menos que Ruiger, y tras hablar un poco de la actualidad de cada uno, el super le pregunta a Rudy por Eris, por lo que a Rudy le da una pequeña punzada al Cora y le comenta su doloroso abandono, aunque Ruiger le comenta seguro que no lo odia y malinterpretó sus palabras, aunque Rudy piensa para sí mismo que eso da igual, pues a fin de cuentas quien lo salvó fue Sylvie. Pero bueno, dejando eso de lado, a la mañana siguiente Rudy se despierta y sale de casa para ver a Ruiger con su equipaje enfrente de Buddy y Gaddy y parece haber tensión entre ambos, pues recordemos que los dos estuvieron en la legendaria guerra de Laplace, aunque Ruiger dice que no pelearía con él y Rudy lo invita a desayunar antes de partir. Y ahora sí, con la barriguita llena Ruiger se vuelve a ir, no sin antes despedirse de todos y sobre todo Norn, quien parece querer irse con él, aunque el super lógicamente la rechaza y dice que confía en Rudy, pero para su mala suerte, nuestro prota nota que no todo está bien, pues Norn sigue con una mala imagen tras su primer encuentro en Millis y además menciona que ahora está con una chica diferente. Recordemos que ella lo conoció con Eris y al ser fiel creyente de Millis, mira mal el estar con diferentes personas. Entonces ahora sí, ya que Ruiger parte, le toca a Rudy hablar con sus hermanas. Aisha como siempre se muestra alegre y llena de vida, pero Norn en su lugar se muestra demasiado silenciosa y sin ánimos de nada. También, Aisha le da a Rudy una caja especial de parte de Paul. En ella encuentra dineros y una carta en la que pide que meta a ambas niñas a la escuela. Al instante, Aisha, tal cual como su madre le enseñó, no quiere hacerlo sino que quiere cuidar de Rudy, aunque este le dice que decidirá qué hacer después de que haga su examen de ingreso, a lo que Aisha acepta. Por otro lado, Norn, como ya vimos, se muestra distante de su hermano sin siquiera mirarlo y diciendo que puede que repruebe mostrando su falta de confianza en sí misma, y para empeorar las cosas, Rudy de buena fe dice que puede entrar pagando de todos modos, lo que molesta más a Norn, aunque acepta hacerlo tras ser regañada por Aisha, y ya por la noche Rudy aclara sus ideas con Shilfietto que sigue siendo una tipaza. Ahora sí, tras ver los resultados, resulta que Aisha sacó la nota más elevada, por lo que Rudy acepta dejarla ayudar en casa. Por otro lado, Norn, aunque pasó, fue con una nota menor al promedio, y tras escuchar opciones del departamento a estudiar, dice que quiere vivir en los dormitorios de la uni, algo que tras pensarlo un poco, Rudy acepta, pero esto no cae nada bien en Aisha, quien siente que es injusto que sea tan permisivo con ella, creyendo incluso que le tiene favoritismo por ser de la misma sangre y no medio hermana como con ella, aunque Rudy al instante responde que para él ambas son sus hermanas y él las quiere por igual. Entonces ya todo claro, Rudy le pone unas reglas a Norn, en donde una destaca que los visite una vez cada 10 días, a lo que Norn acepta cabizbaja. Ahora que tras un mes de empezar las clases, Rudy nota que su hermanita parece no tener amigos, algo que lo pone un tanto triste, por lo que Lina y Pursina le dan un obsequio pero pidiéndole que no lo abra hasta después.
Mientras Rudy camina por los pasillos con la bolsa es detenido por Luke, quien se lo lleva a la sala del Seito Kaicho y le hacen saber que Lina y Purcina estuvieron robando panzos de las chicas del campus, por lo que de nueva cuenta Rudy es culpado de robatangas, aunque rápidamente se deslinda de responsabilidades y todo se aclara. Y ya después, mientras todos caminan, ven a Norn, quien parece perdida, y la ayudan. Y para finalizar el día, Rudy regaña a sus gatas, quienes se disculpan y sacan su lado agresivo con Norn, quien las miraba y se intimida, aunque Rudy les advierte que se trata de su hermanita. Ahora de repente pasamos a ver a Rudy caminar con rapidez mientras Lina y Purcina lo siguen sin hablarle. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues Norn se encerró en su cuarto, algo que por supuesto sabemos él conoce bien. Así que, con una cara seria, entra en el salón de su hermanita. Sin importarle nada y sabiendo su poder en el instituto, le pide a la maestra un minuto y pregunta si alguien sabe algo del por qué Norn dejó de asistir a clases, pero teniendo en mente hacer pedacitos al presunto culpable en cuanto lo sepa. Afortunadamente esto no pasa, pues una estudiante menciona que días antes habló con ella y le hizo mención al mismo Rudy, algo que la hizo molestar, y después de esto tanto la maestra como los demás alumnos dicen haber pasado por algo similar al haberlos comparado, dándose cuenta de que se trata de algo más complicado que simplemente ser molestada. Entonces, ahora que sabe el motivo, Rudy se pone más triste sin saber qué hacer junto a Lina y Purcina, y además Sylphie se les une para saber qué pueden hacer. Bien consciente de lo malo que sería dejarla ahí, Rudy sale corriendo solo para tratar de solucionarlo, pero casi colapsa también él, y rápidamente llegan las chicas para ayudarle. Entonces ya por la noche, el plan comienza. Primero Ariel da un discurso para captar la atención de las chicas en el comedor. Recordemos que los manes no tienen permitido estar ahí de noche. Después, Rudy sube por una ventana y se mete en un carrito de la ropa sucia que maneja Purcina, y mientras tanto Lina entretiene a otra fémina para que no se dé cuenta, consigue llevar así a Rudy al cuarto de Norn. Al tocar y no tener respuesta, abre la puerta y primero se ve a sí mismo. Entra y la encuentra en su cama detrás de un mosquitero casi hecha bolita. Es en este momento que vemos más de su vida pasada, pues descubrimos que aparte de tener un hermano, este mismo al inicio lo visitaba para tratar de convencerlo de salir, aunque Gordo-kun no le hacía caso, y después de tantos intentos simplemente dejó de intentar. Entonces, tras saber los motivos de Norn, que se resumen en darse cuenta de que el Rudy que ella conocía no era el verdadero y creer que no le importaba, el hermano mayor le pide perdón por sentirse culpable hasta cierto punto, pero dejándole bien en claro que no irá a ninguna parte y estará ahí para ella sin importar nada, pidiéndole quedarse con ella, y, después de esto, se le ponen los ojos llorosos a Norn, y después de sentarse a su lado, finalmente rompen llanto en Rudy liberándose de sus traumas. Entonces ya a la mañana siguiente, mientras Rudy y Sylphie caminan, son saludados por la misma Norn, que ya se muestra más alegre. Esto hace alegrarse a Rudy aún sin saber sus verdaderos motivos, que nosotros sí vimos, y además se pone sentimental al ver que su pequeña hermana menor sí pudo superar su encierro voluntario, y hasta cierto punto también se siente ligeramente liberado él mismo, pensando incluso en pedirle a Nanahoshi que le dé un mensaje a su hermano si es que logra regresar alguna vez a su mundo. Durante este periodo solo vemos un poco de la rutina y actualidad de los amigos y familiares de Rudy, como Norn comenzando a escribir un libro de los Spurts, Aisha mostrándose más como una hermanita que como una maid, Sanova logrando hacer figuras, Nanahoshi avanzando con su investigación, o Cliff creando un implemento mágico para el libro de Lina Liz. Pero lo realmente importante viene de Sylphie, quien después de ver a Rudy en la casa le cuenta que ya tenía tiempo sin que le llegara Andrés. Así es, Sylphie estaba embarazada. Lógicamente, al ser el avance más grande para Rudy en sus dos vidas, esto no sabe qué decir y simplemente le agradece a Sylphie, que de una manera simbólica se ilumina el lugar a la vez que Rudy tiene recuerdos de lo vivido con ella, para terminar con un abrazo y de nueva cuenta llora de felicidad. Posterior a esto le dan la noticia a sus seres queridos y Rudy, Sylphie, Norn y Aisha cenan mientras hablan de darle noticia a Paul, incluyendo un deseo de Rudy de ver cómo se vería la escena con toda la familia reunida. Pero tenemos un cambio abrupto de los acontecimientos, y es que de improviso a Rudy le llega una nueva carta de Geese, y a diferencia de las de Paul es clara y concisa. El rescate de Zenith se complicó, envía ayuda, haciendo que Rudy hasta sude de la tensión. Tras esto, Rudius vuelve a ver a Hitogami, quien le sigue diciendo que si va a Begarit se arrepentirá, aunque Gordo-kun, cada vez más harto de su ambigüedad, no sabe si creerle, pero el hombre Dios usa la carta de su bebé, casi amenazándolo con que algo malo puede pasar si se va, e incluso ahora le recomienda que en cuanto llegue la época de apareamiento se dé a Línea o Purcina, recomendación que en esta oportunidad Rudy sí que deja pasar, pues ha decidido serle fiel a Sylphie. Bueno, el caso es que una vez que termina su charla, despierta en la cama al lado de su mujer, quien está preocupada al ver que su esposo se movía como si estuviera teniendo una pesadilla, y tras hablar un poco con ella decide no ir, aunque sigue con la duda de hacerlo o no, duda que aumenta al enterarse de que Lina Liz sí que irá. Además habla con su siempre fiel Sanova, quien le comenta que en caso de ir, jura proteger a su esposa en su ausencia, y tras seguir pensando todo se declara cuando un día por la mañana mientras sale el sol, Rudy ve a Norn con todo el equipaje lista para partir, pero siendo tan joven y torpe que ni bien baja los escalones se tropieza y cae, para después increparlo de su decisión, y así, tras recordar su deseo de tener a toda su familia junta, Rudy confirma su asistencia. Entonces ya con todo decidido, Rudy decide notificarle de su salida a Nanahoshi, quien tras escuchar que se ausentará por alrededor de 2 años le da a Rudy lo que podríamos considerar de nuevo trampa dentro del juego, los mapas de los círculos de teletransportación del mundo,
Con ellos, la cuestión del tiempo de traslado se reduce considerablemente, por lo que Rudius ahora considera regresar a tiempo para el parto. Entonces, tras avisarles a todos y conseguir unos libros de círculos de traslados por parte de Ginas y concordar en que si la criatura nace antes de su regreso se llamará Rudius Jr., Rudius padre y el Inalis parten a la ubicación del círculo mágico que conecta a Sharia con Begarit para de ahí partir al laberinto de Rappan, ubicación a la que llegan sin complicaciones y logran teletransportarse. Entonces, tras ver un poco de lo duro del continente desértico y lleno de monstruos, el dúo finalmente llega a la ciudad. Al llegar directamente al gremio, se topan con Giz y tras saludarse van a ver a Paul, quien así como la última vez que se vieron se encuentra en un estado lamentable. Al ver a su hijo, Paul lo abraza mientras le pide perdón por aún no haber sido capaz de salvar a Zenith, y tras escuchar que Rudy tendrá un hijo se le salen unas lágrimas de felicidad mientras sigue repitiendo cuán inútil es. Y no solo esto, sino que Rudy nota lo cambiado que está al pedirle perdón a Liz por su pasado, consiguiendo hacer las paces. Entonces ahora ya con todo en orden, Paul les informa de la situación. Tras más de un año intentando encontrar a Zenith, aún no lo logran, pues es un laberinto complicado, tanto así que apenas han cubierto la mitad del mismo, y para hacer las cosas aún peores, Paul informa a Rudy que perdieron ahí hace un mes a Roxy, quien cayó en un círculo de teletransporte trampa, algo que hace a Rudy comenzar a perderse, pero es el Inalis quien lo despierta. Ahora que, tras escuchar que hay un nivel de rango S basado en círculos de traslado, Rudy recuerda el libro que obtuvo de Ginas y lo saca para ver si puede ser de ayuda, que por supuesto lo es, aunque antes Giz le tiene que dar una buena leída. Mientras esperan por Giz, después de años podemos volver a ver a Rudy, Lilia y Paul hablando como en los viejos tiempos, y ahí Rudy le comenta a Paul sobre su futuro nieto y la madre del mismo, que por cierto, al Paul preguntar si la madre es Eris, a diferencia de antes, esta vez Rudy, que ya lo superó por completo, no tiene ningún recuerdo de Vietnam y simplemente dice que no se trata de ella sino de Sylphie, dato que sorprende a Paul. También, otra cosa a destacar es que Rudy le pide disculpas por haber hecho su vida antes de rescatar a Zenith, pero Paul, siendo ahora casi un abuelo, dice que no importa, y que incluso una vez todo se acabe, hagan una fiesta entre todos. Entonces ahora sí, el grupo entra de nueva cuenta en el laberinto con los refuerzos, que también Rudy vuelve a ser de mucha utilidad al usar unos espectros de luz invocados gracias a unos pergaminos que Nanahoshi le dio. Ahora que mientras seguían bajando los diferentes estratos eliminando monstruos, Rudy nota un extraño sonido detrás de un muro y lo rompe sin miramientos, solo para encontrar a Roxy del otro lado a punto de ser devorada por un sinfín de enemigos y congelándolos a todos juntos, alegrándose de haber llegado justo a tiempo. Pero desafortunadamente toda esta alegría se derrumba, y es que, después de abrazarla, Roxy se presenta como si no lo conociera, acto que hace vomitar a Rudy una vez más de la impresión. Que, por cierto, si me dieran una moneda por cada vez que Rudy se guacareó de la impresión tras reencontrarse con alguien, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero al menos es curioso que haya pasado 2 veces. Bueno, el caso es que tras reconocer a Rudy y estar exhausta por el mes sobreviviendo ahí, el grupo decide regresar a la ciudad para que la Pelea Azul descanse. Entonces una vez ya está limpia deciden volver al laberinto en 3 días, y mientras tanto le dan el libro de círculos a Roxy, pero claro, tras tantos años sin verse, Rudy casi toma la apariencia de un mosquito que no se le despega, así que Roxy le pide ayuda y el Ruby acepta al instante, notando que aparentemente su maestra no deja de verlo, pensando que tal vez le acompleja su tamaño. Entonces ya de vuelta en el laberinto, el grupo decide tomar un pequeño descanso y Roxy se posa sobre la espalda de Rudy y le pregunta con algo de pena si es que quisiera explorar un laberinto una vez que rescaten a Zenith, petición que Rudy acepta aunque piensa para sí mismo si tendrá tiempo, pues aún tiene en mente regresar justo para ver nacer a su criatura, y después de avanzar al siguiente estrato deciden volver a salir para recuperar suministros, pues un laberinto de ese nivel requiere entrar y salir constantemente, por lo que también vemos como Rudy y Roxy siguen siendo más cercanos visitando el mercado local, donde incluso nuestro prota le compra una nueva espada a Inalis, y ya con todo listo, mientras ambos disfrutan de su compañía en un bar, Rudy se entera que en Puerto Wayne estuvieron a punto de conocerse, así es, donde Rudy obtuvo su ojo diabólico. Ahora sí, ya de vuelta en la última entrada al laberinto, el grupo pasa sin problemas por el aparente último estrato donde llegan a un callejón sin salida, que según el libro, es hasta donde el aventurero que lo escribió pudo llegar. Entonces, mientras piensan qué hacer ya que la última sala tiene varios círculos trampa, por un lado Roxy tras escuchar el nombre de Nanahoshi pregunta si es su novia, pero Rudy lo niega y parece que la amigurda sonríe, y por el otro, Paul se acerca y dice tener algo que decirle pero no lo mencionará hasta regresar a la posada, aunque sí le comenta que antes usaba una espada pero después de un tiempo quiso usar 2, algo que Rudy no termina por comprender, pero dejando eso de lado, lo que Rudy sí nota es que la sala resulta familiar, y tras recordar que se parece a la misma por la que llegaron a Begarit, pide a Giz buscar una entrada secreta, entrada que efectivamente existe y todos se alegran listos para ahora sí enfrentarse al final boss del laberinto. Entonces ya todos listos, Paul parece querer decirle algo importante a Rudy pero este no lo deja, pues sería como un mal augurio de últimas palabras y entran en el círculo. En cuanto recuperan la vista, se ven en una enorme sala con una temible hidra resguardando a Zenith en un tipo de prisión helada, por lo que Paul sale totalmente disparado a enfrentarla, y aunque los demás tratan de cubrirlo se dan cuenta de 2 cosas importantes.
La primera es que la Hidra parece poder repeler los ataques mágicos a través de un rugido, y la segunda es que después de ver que Paul le cortó varias cabezas, estas vuelven a salir al poco tiempo, por lo que gracias a una pantalla de humo por parte de Geese logran regresar al círculo para pensar bien una estrategia. Ya en calma, Rudy pregunta a su padre si cree que Zenith seguirá viva, y Paul en completo caos comienza una nueva discusión, pues su hijo se encuentra bastante tranquilo. Esto hace a Rudy cuestionarse sobre su relación con Zenith, recordando que no vivió tanto tiempo con ella y tal vez por eso no siente tanto ese peso, aunque seamos sinceros. El poco tiempo que pasaron juntos, Zenith siempre fue una madre cariñosa y afectiva, aunque ambos siguen peleando y es Geese quien llega para separarlos, consiguiendo que se sienten ahora sí para planificar la estrategia. Así que, tras escuchar de Roxy que la Hidra no es una normal sino una demanatita que tiene la habilidad de absorber el maná a larga distancia, más no así corta y ruda, y decir que si le queman las cabezas tras cortarlas no crecerán basado en el cuento de Hércules, todos se preparan para la pelea final, y un Paul más calmado dice a Rudy que de ser necesario sacrifica su propia vida para salvar a su madre, petición que el prota siente con una seriedad nunca antes vista. Ahora sí, de vuelta, cada quien toma su papel. Paul funciona de ataque, el Inaliz de escudo, Rudy de mago principal y Roxy Talhan de soportes. Y algo de lo que me di cuenta recién es que Geese prácticamente no aparece en todo el alucinante enfrentamiento del más alto nivel. Bueno, el asunto es que el plan comienza a funcionar. Mientras esquivan ataques, Paul corta cabezas y Rudy las quema, y así siguen por un rato hasta que ya quedan pocas. Entonces, ya solo habiendo 3, la Hidra parece lanzar su ataque final, por lo que Rudy junta a todos detrás de él y lo repele con magia de agua en una escena simple y sencillamente brutal. Así que, tras sobrevivir, se encargan de 2 cabezas más, y quedando solo una restante, Rudy comete su peor error en este mundo: confiarse. Al bajar la guardia por un segundo, la Hidra casi lo aplasta, pero alcanza a ser salvado por Paul. Y tras seguir en un mini instante de shock, la Hidra vuelve a atacar y Paul lo quita del camino para ser directamente golpeado por el monstruo, quien mira directamente a Rudy y este lo ataca con su mano desnuda, perdiéndola en el camino, para ser finalmente Roxy quien termina con la bestia. Al estar el enemigo fulminado, Rudy intenta sanarse su brazo, pero a diferencia de lo que vimos con Orsted, esta vez no puede recuperar su extremidad, sino solo parar el sangrado, y tras levantarse nota que todo el equipo está en completo silencio, solo para voltear la mirada y notar que en el suelo yace su padre dando sus últimos latidos, quien tras ver que Rudy sobrevivió solo puede dar una pequeña sonrisa y finalmente fallece, que como dije en el video de Paul, me pareció un tremendo acto publicar el capítulo días antes o después, dependiendo del país, en el Día del Padre. Entonces, después de dar un último adiós y decidir incinerarlo en el lugar, logran sacar a Zenith y regresan cabizbajos a la posada, donde las chicas restantes se enteran de la situación y Lilia solo puede abrazar a Rudy y pedirle que descanse. Y para hacer aún peor la situación, al Zenith despertar no parece recordar nada de su vida ni tener capacidad de hablar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahora, con su segunda gran depresión en este mundo, volvemos a saber más de la vida pasada de Rudy, pues nos enteramos que los padres de Gordo Kun en su tiempo en Hikikomori fallecieron, y en vez de tomarlo como impulso para seguir adelante, ni siquiera asistió a su funeral. Entonces, ya volviendo a ver a Rudy, este se encuentra totalmente destrozado, aún con su camisa manchada de sangre y llorando sobre el equipo de Paul, ya que, aunque no fuera su verdadero padre por decirlo de algún modo, sí fue con el que más tiempo convivió. Entonces, mientras Rudy sigue sumido en sus pensamientos, Roxy entra en su habitación para tratar de animarlo un poco, mencionando querer salir a conocer más lugares y haciendo mención a lo normal que es perder gente en este mundo, aunque Rudy no hace caso y en su lugar responde de manera cruel que ella no lo entiende, pues sus padres se encuentran bien. Después de esto, Roxy lo abraza por detrás y tras hablar de lo feliz que fue en Buena, le pide a Rudy que comparta su dolor, y antes de que el rubio salga lo toma de la mano Buena con fuerza y lo arroja sobre la cama y, pese a estar en un estado vulnerable, Rudy rompe la promesa de serle fiel a su esposa. ¿Dónde está tu honor, basura? En un acto que hizo arder en llamas al fandom, que sí, ambos estuvieron fatal haciendo eso, terminando esta escena con un beso y pasando lo que tenía que pasar. Ahora que al despertar bien vacío, Rudy decide ponerse de pie y pregunta a Roxy qué hacer ahora, teniendo una respuesta lógica: volver a casa y cuidar de los suyos, y después de hablar un poco con Lilia, esta le dice lo mismo, por lo que emprenden el viaje de regreso. Ahora que en una noche, mientras solo quedaban Roxy y Rudy al lado de una fogata, este también comienza a pensar en qué hacer con la pera azul, pues también la ama, aunque sabe que su mujer lo espera en su hogar, por lo que decide decirle que su relación no puede funcionar, aunque antes de hacerlo, es la misma Roxy la que lo dice, y menciona saber de su situación marital gracias a Inaliz, admitiendo que se aprovechó de él, pero prometiendo que solo estarán juntos en el trayecto de regreso y una vez lo consigan se irá para no volver más, y también le confiesa que se enamoró de él tras haber sido salvada en el laberinto, dejando al menos en claro que antes de eso no lo veía con ojos de deseo, pero las pláticas no terminan aquí, sino que después en otra noche, ahora es el Inaliz quien habla con él. Resumiéndolo, la elfa le pregunta si es seguidor de Milis, pues los que profesan esa religión solo tienen permitido tener una esposa, y tras escuchar que ni él ni Sylphie lo profesan, le pide que se case también con Roxy. Esto claramente toma a Rudy por sorpresa, pues es la misma abuela de su esposa quien le pide que se case con otra mujer, que claro, esto es debido al cariño que Inaliz le tiene a Roxy por el tiempo que viajaron juntas. Entonces tras esto, ahora Roxy entra en escena, y tras Rudy preguntar si le gustaría convertirse en su segunda esposa, esta contesta que primero se lo pregunta a Sylphie, y después de esto le da una respuesta.
Entonces ahora sí, de vuelta en Sharia, a Rudy le llega de recuerdo la advertencia de Hitogami, por lo que corre desesperado a casa, y por aumentar su temor no encuentra a nadie dentro, hasta que se topa con Aisha, y después se entra a sus espaldas su mujer, toda panzona y con el cabello más largo, y al instante Rudy la abraza y se cerciora de que todos estén bien. Después de esto y con sus hermanitas ya reunidas, les da la triste noticia del deceso de su padre y Norn, quien era más apegada, es quien más lo sufre. Así después de contarle lo sucedido, Norn lo acepta y pide quedarse con la espada principal de Paul, y por un segundo se ilusionan al ver que Zenith toma sus guanteletes protectores, aunque sigue sin poder hablar. Y ahora sí, solo queda una cosa pendiente, por lo que después de que los acompañantes se vayan para dejar a la familia sola, Rinalis dice sentirse algo culpable de la muerte de Paul al ser ella la escudo, y además al ver a Sylphie le menciona que su hombre la ama, pasando así a la charla final. Teniendo ahí por alguna razón a sus hermanas, Rudy pasa directo al tema y le pide a Sylphie tomar a Roxy como su segunda esposa, y Norn, siendo una fiel creyente de Millie, se explota, pero eso sí, bien basada, pues hace mención a lo que sufrió Sylphie estando sola y preocupada por su marido mientras él se estaba revolcando con una mujer de aspecto sumamente infantil. Rudy intenta reprochar, pero sabe que sí es culpable, así que al ver a Roxy que comienza a irse no puede hacer o decir nada, aunque antes de que la peli azul salga es detenida por la peli blanca. Entonces, como una tipa mucho mejor de lo que Rudo se merece, Sylphie da un discurso de cómo sabía que tarde o temprano eso pasaría, y cierra diciendo que si a fin de cuentas le ayuda a curar su depre así como lo hizo ella, la aceptará como segunda esposa, pues mientras no sanan a Hoshi, es más que bienvenida. Y ya, lo siguiente que vemos es un breve periodo en el que a Norn le cuesta aceptar la nueva vida de su hermano mayor y lo más importante, el nacimiento de su hija, a quien le pone de nombre Lucy, mientras llora para parear. Y después visita la tumba de Paul, a quien le agradece por salvarlo y admite haber seguido siendo un niño hasta ese entonces que trataba de comportarse como un adulto por sus recuerdos de su vida pasada, pero seguro de que ahora sí que va a madurar, terminando así con esta segunda temporada. No cabe duda que Rudeus es un personaje más complejo de lo que parece, pues a simple vista y con lo que se quedan sus haters es que simplemente es un lolicón y un infiel, que o sea sí pero no es que simplemente sea un pervertido porque sí. El tipo creció en su anterior vida completamente traumado por el acoso y se encerró por años viviendo entre cuatro paredes. Tras haber sido enviado a un nuevo mundo y odiando su vida anterior, decidió vivir esta nueva oportunidad al máximo, y aunque creía que era superior por tener más conocimiento, seguía siendo un niño. Incluso él menciona cómo su primer trabajo fue en este mundo, su primera vez, su primer amor, su primera muerte. Y ojo que con esto no lo estoy exentando de sus errores, pues aun con todo siguió haciendo cosas bastante cuestionables aquí. Rudy no es ni de cerca un ejemplo a seguir, ni se ha redimido por completo hasta ahora, sino que sigue aprendiendo e intentando ser una mejor persona, aunque no siempre lo logre. Lo que sí es un hecho es que los primeros dos puntos hacen a Rudeus Greyrat un personaje que no pasa de largo, y aunque sea una persona cuestionable sigue siendo el prota, en un mundo de fantasía completísimo que aún tiene muchas cosas por ofrecernos, terminando así con esta serie de videos de Mushoku que tal vez cuando salgan las siguientes temporadas retomemos. Y bueno, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y te recuerdo que si quieres saber más de algún otro personaje o serie, dejas tu recomendación en los comentarios, así como tu suscripción y like para seguir ayudando a crecer a este humilde canal. Sin más que decir, hasta la próxima.